La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues amigos, aquí está el programa de la empresa, a su cita puntualmente a las 12:41 y hasta la 1 del mediodía. Vamos, como el primer martes de cada mes, a centrarnos en la tertulia. La tertulia, lógicamente, que gira en torno a la economía. Pero antes de comenzar esa tertulia, pues vamos con algunas de las noticias que se han recogido a lo largo de la pasada semana. Y nos las trae Rosa Alcázar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos para comentar el tema de la devolución del céntimo sanitario? Pues el céntimo sanitario, que como ya conocemos, es un impuesto sobre los carburantes y que aplicaba en 13 comunidades autónomas desde el 1 de enero de 2002 hasta finales de 2012 y cuyos ingresos se destinaban a financiar la sanidad, ahora es noticia porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que su aplicación vulnera la legislación comunitaria. Por lo tanto, cualquier persona o empresa que pueda justificar con facturas el pago de este gravamen podrá reclamar que se lo reintegren. ¿Cómo? Pues la vía estándar pasa por presentar ante Hacienda una reclamación de ingresos indebidos con las facturas que acrediten el pago del céntimo sanitario, pero solo por los últimos 4 años. Quien quiera reclamar lo abonado anteriormente tendrá que utilizar otra vía. Bueno, y el trabajador parece ser que no tiene por qué facilitar su móvil a la empresa. La Audiencia Nacional sostiene que la comunicación de los números de teléfono móvil y dirección de correo electrónico requiere el consentimiento de los interesados y la empresa no puede imponer a los trabajadores que los faciliten porque sería contrario a la Ley de Protección de Datos. Según expertos, esta tendencia pone de manifiesto que el poder de dirección del empresario no es absoluto y ha de sujetarse a determinados límites, pero creen que no se puede extender tampoco a todos los casos, pues habrá supuestos en los que los datos serán necesarios para el cumplimiento y mantenimiento de relaciones laborales específicas, pues tales como cuando se trate de profesionales sanitarios o cuerpos de seguridad. Bueno, y hay una buena noticia. La cifra del paro baja y los afiliados a la Seguridad Social suben. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en febrero en 1.949 personas respecto al mes anterior, lo que significa que es el primer descenso en este mes desde 2007. La cifra total de parados se sitúa en 4,81 millones. Y la Seguridad Social ganó en febrero una media de 38.694 afiliados, que es su mejor dato desde 2008, lo que situó el total de ocupados al finalizar el mes pasado en 16.212.000. Según informaron este martes el Ministerio de Empleo. Pues esa es una buena noticia. Ojalá se sigan sucediendo así, que aumente el número de afiliados a la Seguridad Social y que bajen las cifras del paro. Bueno, no vamos a hablar de paro, pero sí vamos a hablar de números, porque hoy nuestra tertulia tiene un tinte bastante económico. Alberto López, que es quien nos acompaña siempre en esta tertulia, socio de Ficolsa, muy buenos días. Buenos días. Y Jesús Elgara, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a hablar de la presión fiscal, esa que nos tiene ahogados a los españolitos que todavía estamos en activo. Pues tengo que decir que como asesor fiscal y como responsable de un despacho en el que las relaciones con los clientes son muy habituales y en el que se palpa el día a día de la preocupación y de la propia presión que el contribuyente y el cliente medio, que suele ser un buen contribuyente y que no necesariamente es un defraudador, la presión que siente. Y claro, cuando se empiezan a analizar datos y se contrastan, se empieza a entender lo que puede estar ocurriendo. Realmente, cuando uno investiga o analiza la prensa, ve cómo, de los últimos datos, España está situado en la cola prácticamente, es el país 19 de relación entre los ingresos fiscales y el PIB, el Producto Interior Bruto. Pensemos que de los 27 países, debajo de nosotros, o sea, menos que nosotros, están, fíjense, Estonia, Polonia, Irlanda, Eslovaquia, Rumanía, Letonia, Bulgaria y Lituania. Es decir, que por encima de nosotros recaudan una relación superior entre ingresos fiscales y PIB todos los demás.
Es decir, que por encima de nosotros está Grecia, con todo el problema que suponemos que tiene. Portugal. Asombroso. Hablando de datos, España tiene una relación del 33,6% de recaudación frente al total del Producto Interior Bruto. La media europea, la media de la Unión Europea, es el 40,6%. Es sorprendente. ¿Qué está ocurriendo? Pues efectivamente. Perdona, Alberto, por situarnos. A pesar de que se ha subido el IVA, a pesar de que se han subido muchos impuestos, el Estado recauda menos. Al Estado le faltan 70.000 millones para colocar su recaudación por ingresos fiscales en la media europea. Y además, no solamente es que le falte eso, sino que aumenta los impuestos, no es suficiente con aumentar los impuestos y se busca otras vías. Fíjense, los países del principio de esta relación, que son Dinamarca y Bélgica, recaudan casi un 50% de ingresos fiscales frente al Producto Interior Bruto. Nos falta muchísimo. Claro, la paradoja que se produce, pues es que en principio estamos ante un sistema impositivo, un sistema que tiene disfunciones, porque que ocurra esto cuando realmente, como bien has comentado, subía el IVA, subían todos los impuestos, y cuando hay una sensación en la calle de una enorme presión fiscal, te sorprende. Dice, bueno, tanta presión fiscal para ser el noveno por la cola de los 27. Para recaudar menos. Estar por debajo de Grecia y de Portugal. Y bueno, y los que nos acompañan detrás, vamos, los nombres, con todo el respeto a todos esos países, con una experiencia económica y viniendo de unas situaciones muy, muy difíciles. Es inexplicable. O sea, pero claro, se produce también una paradoja. Precisamente desde el principio de la legislatura, del 2011, han subido los ingresos por multas y sanciones un 20%. Claro, es decir, no solamente tenemos una presión fiscal grande, sino que además la propia presión fiscal tiene un mucho mayor seguimiento para los que están seguidos, no para los que no están seguidos, claro. Con lo cual, de los 1.000 millones que se ingresaban por ingresos, por sanciones y multas tributarias o no tributarias, se han pasado en noviembre del año pasado a 1.205 millones de euros. Claro, la presión sigue aumentando. Y las formas de tributar son distintas. Y la forma de tributar es un poco distinta, porque, claro, realmente, ¿qué está ocurriendo? Pues que los expertos dicen que, en principio, esto también está dando un síntoma de que a los contribuyentes les empieza a costar más trabajo pagar. Claro. Tanto pagar los temas fiscales como los temas administrativos. Y, en segundo lugar, hay un tema muy sutil y que me preocupa realmente. Como las formas habituales de inspección parecen ser insuficientes, pues claro, el celo recaudatorio crece sobre los que siempre están ahí. Y vives situaciones, límites en las que siempre vuelven los impuestos a ti. Claro, porque miran con lupa a ver si te equivocas en sobre algo, todo a veces que llegue la multa. Con criterio para un contribuyente normal que ha demostrado una tributación tanto en impuestos sobre el beneficio como en la función de recaudar impuestos para la administración con IVA y con retenciones, un comportamiento importante, con cifras muy importantes, no se puede subjetivar una interpretación de la norma y que luego sea él, el contribuyente, el que tenga que demostrar que lleva razón, pero sí, avalando o pagando la multa primero. No la multa, sino la cuota. En principio las multas se pueden recurrir y no tienen que pagarse en principio. Con lo cual, la preocupación en el despacho es importante, porque el cliente bueno, y que es mayoritariamente un buen contribuyente, empieza a decir, bueno, es que se nos está empezando a quedar cara de no sé qué. Claro, porque aumentan las inspecciones. Se revisan criterios de nuevo sobre el mismo contribuyente cuando había que extender el amplio el margen, el abanico de inspección. Cuando no se recauda por el sistema tradicional, se recauda pues eso, a través de multas, inspecciones, creando incluso inseguridad, como bien comenta Alberto, porque claro, criterios que antes pues se aceptaban, hoy día ya no se aceptan, y todos sabemos que la ley siempre tiene algún sitio por el que se puede escapar, en favor, lógicamente, de la hacienda pública. Lo cierto y verdad es que una mayor presión fiscal ha demostrado que no da lugar a una mayor recaudación. Claro, el sistema tributario tiene que rebajar sus tipos y extender su ámbito.
Que no sean siempre los mismos los que y si no, y parece que la reforma va por ahí, pero no sé tanto, si llegaremos a que llegue la reforma, claro. Porque claro, la reforma llegará, pero mientras tanto aquí soportando una presión añadida muy importante. Pero lo que hablamos en la última tertulia, ante una mayor presión fiscal, pues lógicamente crece la economía sumergida. Y esos no tributan. Y ya vimos cuál había sido el crecimiento de la economía sumergida el pasado año en España, que ha sido bestial. Pero es que todas esas actuaciones llevan a esto. Siempre se sabe que bajando impuestos sube la recaudación. La verdad es que la explicación que nos ha dado Alberto de cómo estamos además en cuanto a recaudación sobre el Producto Interior Bruto en España, que estamos a la cola en recaudación, después 19, de todo lo que estamos pagando, esto no funciona, esto no va por buen camino. Con un abanico, con unos compañeros de viaje que no cuadran para nada en el prestigio y la potencia de la economía española. Efectivamente. Bueno, pues vamos a tratar y abordar también otro tema interesante, porque hay muchos, a pesar de las circunstancias que hay muchas personas que quieren seguir dejando su dinero en los bancos a plazo fijo, pero ¿cómo están esos intereses? Pues los intereses están bajando y además tienden a cero. Y me explico. No sabemos si el próximo día 6 de marzo el Banco Central Europeo en su próxima reunión va a volver a bajar el precio oficial del dinero, que ahora está en el 0,25. Y no sabemos si va a ser entonces cuando pues va a instaurar lo que se llama el depósito en negativo. El depósito en negativo, que es que el dinero que dejan los bancos que depositan en el Banco Central Europeo no solo no se remunere, sino que tengan que pagar por ellos, por tenerlo, las entidades bancarias, por tenerlo guardado, ¿no? Por tenerlo guardado en el Banco Central Europeo. Entonces, no se sabe si va a ser el 6 de marzo, pero absolutamente todo el mundo está seguro de que a lo largo del año se va a producir estas dos circunstancias, bajada de tipo de interés y el depósito en negativo. ¿Qué se pretende con esto? ¿Que aumente el consumo, que no se ahorre, que no se guarde nada? No, vamos a ver, la bajada de tipos está de acuerdo a lo que está pasando en Estados Unidos, en la economía mundial y bueno, pues un dato, el año pasado las letras del Tesoro en España a un año, febrero del año pasado, estaban en 1,54. Este año, esa misma letra de Tesoro a un año está al 0,61. Cuando todavía el precio del depósito del plazo fijo, para entendernos, pues está en el torno al 1,5. Bueno, pues ese precio del dinero va a bajar a niveles europeos. En el resto de Europa, los plazos fijos, para entendernos, los depósitos están entre el 0,3 y el 0,7. Eso, como muy bien comenta Soki, provoca un mayor consumo, que el dinero se mueva. Y lo del depósito negativo para los bancos, lo que puede provocar es que efectivamente el dinero empieza a movilizarse en préstamos, en financiación de las pymes, que tanta falta hace, como sabe Alberto. Efectivamente. Bueno, y hablando de estos temas económicos, no podemos pasar por alto esa noticia que se daba en el debate sobre el Estado de la Nación, esa medida que anunciaba Rajoy sobre la tarifa plana, donde anunciaba que la contratación que se haga durante ya está establecido de nuevos trabajadores con algunas condiciones determinadas, se pagará 100 euros de seguridad social. Sí, doy paso enseguida, Jesús, pero los que ya estamos, que ya tenemos los contratos hechos, que venimos trabajando de siempre, nosotros y muchos clientes, la medida nos afecta porque ya tienen sus contratos fijos, ya tienen su estructura de personal y ahí no tenemos ningún beneficio. En todo caso, efectivamente, buena medida, pero los que estamos, los que venimos de atrás, nada. Estoy de acuerdo con Alberto, es cierto que es una buena medida sin duda alguna para incentivar la contratación. Se crea esa tarifa plana que ya la conocen casi todos nuestros oyentes porque desde que la anunció el presidente en el debate sobre el Estado de la Nación y se aprobó posteriormente en Consejo de Ministros, se ha hablado mucho de ella, con lo cual, bueno, pues sabemos que por contratos indefinidos a más de 3 años la tarifa plana será de 100 euros. Si es contrato a tiempo parcial, el 75%, 75 euros, y si es a media jornada será el 50%, 50 euros. Ahora bien, hay una parte que se ha hablado poco y se interesa conocer a nuestros oyentes, y es que estas medidas no se pueden aplicar las empresas, por regla general, a personas que les afecten por consanguinidad.
o sea, cónyuges, ascendientes y descendientes. Pero sin embargo, los autónomos, un autónomo sí puede contratar a un hijo o a su... Con esa tarifa. Con esa tarifa. Es importante este matiz, efectivamente. Porque tenemos muchos autónomos. Tenemos muchos autónomos y entonces el Real Decreto tiene esa excepción. O sea, si un autónomo contrata a cualquier ascendiente, descendiente, le puede aplicar esa tarifa. Aunque imagino que será con el mismo régimen anterior que implicaba que no conviviera con él. Puede ser relación familiar, pero no conviviendo. No convivían bajo el mismo. De todas maneras, habrá que ver despacio el proyecto. Pero es muy interesante esa connotación y ese matiz que puede ayudar también. Bien. Bueno, ¿y cómo vemos el futuro en cuanto a las pensiones privadas? Porque las públicas, ya veremos cuando pase el tiempo, es lo que quedan. Sobre las pensiones públicas hemos hablado mucho en esta tertulia, en algún programa específico, está ahí, no vamos a reiterar nada sobre lo dicho. Efectivamente van a disminuirse, sin ir más lejos. Ya están disminuyendo. Ya están disminuyendo, este año otro 2% para los que se jubilan este año, porque ya se tienen en cuenta los últimos 17 para hallar la base reguladora, pero ojo, no olvidemos que en la Ley 23/2013 se han aprobado 2 nuevas medidas, el factor de sostenibilidad y la desvinculación del IPC, y una de ellas se ha aplicado el pasado 1 de enero. Bueno, pues todo eso conlleva recortes importantes en las pensiones del futuro. Por ese motivo, el Gobierno acaba de anunciar el mes pasado mejoras fiscales a las pensiones privadas. No se han determinado todavía cuáles van a ser. Unas estamos seguros cuál va a ser, que es a la hora de recoger un plan de pensiones como capital, volverá a tener la exención del 40% que tuvo hasta el año 2006, pero luego se quiere sobre todo incentivar el rescate en forma de renta vitalicia. Se va a fomentar mucho el cobro en forma de renta vitalicia. Que no se saque de golpe, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque complementa la pensión pública. Entonces vamos a recortar las pensiones públicas, habrá que fomentar el cobro de los planes privados, ya no solo de pensiones, se habla también de seguros de vida, seguros de ahorro, con importantes mejoras fiscales. Bueno, pues esta información ya la iremos viendo poco a poco. Lo cierto y verdad es que los gastos de la administración pública siguen creciendo. Siguen creciendo, ¿verdad, Alberto? Efectivamente. Habría que analizar qué va a ocurrir con la central de compras, que le vamos a dedicar algún comentario más adelante, y a ver cómo planifican finalmente esta central que permita ajustar todos los gastos. Hay ya unos preacuerdos y unas conversaciones que se han planteado sobre 14 medidas, pero yo creo que ya no va a quedar mucho tiempo para tratarlas. Pues la verdad es que no, yo creo que esto tendremos en sucesivas ocasiones para comentarlo. Nos queda medio minuto. Poco se puede decir en medio minuto. Poco se puede decir en medio minuto. La paradoja de la información, quizá. Sí, sobre la paradoja de la información. Un dato rápido. Todos hemos oído hablar del Guernica, el célebre cuadro de Picasso. Bueno, pues el Guernica, que según dicen se pintó por el bombardeo de Guernica, lo hablaremos si queréis en la próxima sesión, porque es muy interesante. Es un matiz que conviene tener tiempo para explicarlo. Aquí termina por hoy nuestra tertulia de la mano de la empresa. Buenas tardes.